Careful, slow in, have a little scrimmage. Keep it low, splendid rush, the whole winner down. On the ball, city, never mind the danger. Steady on, now's your chance. Oh, it's gone and gone. La canción On the Ball City, uno de los cánticos con más antigüedad que se siguen entonando a día de hoy por los fanáticos del Norwich City. Inclusive, se dice que este himno de los hinchas de los Canarios es más viejo que el club mismo. La canción fue creada a finales del siglo XIX para alentar al Norwich Teacher y Kylie's Football Club, y luego fue adaptada para el Norwich FC. Muchos de nosotros pensamos en Grant Holt, Cameron Jerome o recientemente en Timo Pukki cuando hablamos del Norwich City, ese equipo que juega de local en Carrow Road con su uniforme amarillo y verde. Los Canarios son un club con mucha historia en el fútbol inglés. En este episodio de Premier Podcast Latinoamérica vamos a repasar un poco de su historia, su presente y su futuro. Como muchos clubes de fútbol, la historia del Norwich City empieza en un lugar común, en una cafetería, en la que el 17 de junio de 1902 se fundó el club, haciendo su debut deportivo en septiembre del mismo año. En un comienzo el apodo del club era Los Citizens, apodo del que se apropió el Manchester City, pero el chairman del equipo en 1907 los renombró como Los Canarios, debido a la gran cantidad de criaderos de pájaros en la región, e incluso el mismo chairman era un criador de aves. Después de esto, el Norwich dejó atrás su uniforme azul con blanco para pasar a usar el icónico kit amarillo con verde. Hay que tener en cuenta que en las primeras décadas el club tuvo que cambiar de estadio en un par de ocasiones, empezando en Newmarket Road, luego moviéndose al famoso The Nest, para luego terminar en el histórico Carrow Road. En este jugó su primer partido el 31 de agosto de 1935 frente al West Ham. El encuentro terminó con victoria para los Canarios 4-3, con más de 29.000 espectadores viendo desde las gradas. La primera mitad del siglo XX para el Norwich significó muchos ascensos y muchos descensos. Nada del otro mundo, un club atrapado entre la tercera y la segunda división inglesa. Su suerte empezó a cambiar en la segunda mitad del siglo, consiguiendo llegar a la semifinal de la FA Cup en la temporada 58-59, siendo todavía un equipo de tercera división y derrotando en el camino históricos como el Tottenham y el Manchester United. Después, ya estando en segunda, el equipo logró su primer trofeo en la campaña 61-62 de la mano de Ron Ashman. Los Canarios vencieron en 2 partidos al Rochdale 4-0 para hacerse con la Copa de la Liga. El ascenso a primera división esquivó a los Canarios durante toda la década de los 60, pero en la campaña 71-72 con el técnico Ron Saunders, el equipo logró meterse por primera vez en la primera división del fútbol de Inglaterra. Los siguientes años fueron como un yoyo, subiendo y bajando entre la primera y segunda división, alcanzando 2 veces la final de la Copa de la Liga y en ambas ocasiones perdiéndola. En los años 80 lograron la venta más cara por un jugador de color para la época. Justin Fashanu, cuya carrera tuvo un trágico final, fichó en 1981 por el Nottingham Forest por €1 millón. La temporada 84-85 fue agridulce. Habiendo ganado la Copa de la Liga, superó al Ipswich Town, mayor rival del club, en la semifinal y al Sunderland en la final, pero acabando la temporada terminó descendiendo a segunda división. Esto convirtió al Norwich en el primer equipo en ganar un trofeo y ser descendido en la misma temporada. En los años siguientes pasaron casos similares como el del Birmingham y el Wigan en el siglo XXI. Después del ascenso en la campaña 85-86, el club permaneció en primera por 9 temporadas. En estas pudieron haber clasificado en la campaña 88-89 a competiciones europeas, pero debido al desastre en el estadio de Heysel, los clubes ingleses estaban vetados de estas, por lo que los canarios debían esperar unos años más para participar en Europa. Tras llegar a semifinales de FA Cup, en los siguientes años fue su comienzo en la Premier League.
En la temporada 92-93 el club consiguió su mejor participación en Primera División, terminando tercero por detrás del Manchester United y el Aston Villa. El debut internacional del Norwich se dio en la UEFA Cup, en la que llegaron hasta la tercera ronda y en la que cayeron eliminados por el Inter de Milán, pero logrando la gran hazaña de ser el primer equipo inglés en ganarle al Bayern Múnich en el Olympic Stadium. Desde el descenso a segunda en la campaña 94-95, el Norwich volvió a ser un equipo yo-yo, subiendo y bajando entre las divisiones inglesas. Inclusive volvió a lo que fue en las primeras décadas del siglo XX al descender a la tercera división. En 1996, la estrella culinaria de la televisión Delia Smith y su esposo Michael Wynne Jones se hicieron dueños de la mayoría de las acciones del club, buscando el ascenso a la Premier League. El equipo volvió a la Premier en el 2003 y en los años siguientes siguió con la dinámica de subir y bajar de división, sin poder consolidarse por más de 3 años y teniendo un técnico nuevo por campaña. Hasta que en 2017 decidieron contratar al primer director técnico extranjero en la historia del club, el alemán Daniel Fark, que empezó un proyecto que sigue hasta el día de hoy. El Norwich, que logró el ascenso para jugar la campaña de la Premier League 19-20, preparó la temporada sin refuerzos de gran renombre por decisión de Delia Smith y su esposo. Casi la misma plantilla que jugaron en la segunda división y aunque terminaron últimos, dejaron sensaciones positivas para un equipo que jugó en la mejor liga del mundo con una plantilla del Championship. Tras una exitosa campaña en la segunda división, los canarios vuelven a jugar la Premier League 21-22. Esta vez realizaron una mayor inversión en el mercado con jugadores como Milot Rashica, Billy Gilmour, Pierre-Louis Melou, Dimitris Giannoulis, Ben Gibson, Angus Gunn y muchos nombres que suenan para llegar al club. Aunque cabe recalcar que vendieron a su mejor jugador de la campaña pasada por una cifra récord. Emiliano Buendía pasó al Aston Villa por 33 millones de euros y, dependiendo del futuro de Jack Grealish, puede salir también Todd Cantwell. Con un proceso de 5 años como el que lleva el Norwich con el técnico alemán y los jugadores que llegaron a reforzar al club, se podría decir que se ve optimista el panorama frente a la permanencia en la Premier League. Los canarios buscarán mantenerse en primera división para seguir cantando On the Ball City en Carroll Road. Esto fue todo para el especial de Premier Podcast Latinoamérica sobre Norwich. No olviden seguirnos en redes sociales y nos encontramos en otra ocasión.